La entrevista del Telematutino 11, gente importante a tratar temas importantes. Nos acompaña el doctor Guido Gómez Mazara, ex consultor jurídico del Poder Ejecutivo, abogado y dirigente del Partido Revolucionario Moderno. Muy buenos días, Guido. Gracias por aceptar la invitación para comenzar la semana. Buenos días. Hola, Guido. Buenos días. Muy bien, todo. Guido, estamos en tiempo de balances. Sí, claro. Entonces, como ha habido la oposición, ya el PLD hizo su balance, Leonel Fernández va a hacer su balance esta noche. Vale. Hemos escuchado uno que otro funcionario del gobierno, no quizás con la intensidad con que deberían. ¿Cuál es tu balance del primer año? Mira, siempre es importante que un político de verdad aproveche el primer año de gobierno para hacer un ejercicio de reflexión de los aspectos positivos y negativos. Aunque yo soy un político que juega con cartas marcadas porque soy del gobierno, no significa que tenga una posición en el gobierno, ni la ando buscando, pero yo estoy totalmente comprometido con las razones del cambio político en el país. Y reitero una vez más, lo mejor que le pasó a este país fue salir de Danilo Medina. Frente a eso, hago una reflexión sobre la gestión de gobierno. En primer lugar, muchos de los dominicanos y dominicanas no terminamos de asimilar las características en que Luis Abinader llegó a la presidencia de la República. Una crisis de carácter sanitaria, con un impacto en el ordenamiento económico. Solo la economía china creció 2%, y en toda América Latina, y digo yo en el globo terráqueo, hay un proceso recesivo. Ahora, frente a esos acontecimientos, vamos a hablar de las notas positivas y negativas del gobierno. Las positivas. No hay dudas de que el gobierno hizo un esfuerzo significativo por salir bien del tema del COVID. Ese es el acontecimiento cierto, innegable, están los resultados. Desafortunadamente mucha gente murió, pero hay que reconocer la inversión pública que ha hecho el gobierno en esa dirección y el dilema que siempre se presentaba de qué prevalece, la economía o la salud. Bueno, el esfuerzo del gobierno fue en la dirección correcta, en primer lugar. En segundo lugar, vamos a los componentes que siempre significan un desafío para el gobierno. Las reservas internacionales. El país tiene cifra récord, 16.600 millones de dólares en reservas internacionales. Es un avance positivo, significativo. El Producto Interno Bruto Dominicano ha crecido. Ahora, ¿cuáles son los aspectos que en el orden de la restauración del ritmo económico son importantes destacar? No es un factor exclusivo de la República Dominicana, pero yo siempre aprovecho esta oportunidad para saludar y reiterarle la consideración que le tenemos a los dominicanos en el exterior. Cómo se han disparado las remesas. Eso es una manifestación de fe de nuestros dominicanos y solidaridad con sus familias. El turismo experimenta un proceso de reencauzamiento. Ahí está el impacto. Que en el primer ciclo fue un desarrollo de turismo interno. Muchos dominicanos decidieron en el marco de la pandemia irse a los hoteles, compartir. Pues yo usted ve las cifras estadísticas que revelan de cómo el ritmo de la economía en el sector turismo va creciendo bien. ¿Cuáles son los aspectos que tenemos como desafío? Voy a citar dos. Primero, aunque nosotros somos muy urbanos, estoy reivindicando la parte capitaleña de Jacqueline porque ella es de Mao. Sí, de la salada de Mao. Sí, debo decir que hay un tema que hay que reflexionarlo con prudencia. La peste porcina africana. Mira, los niveles de desigualdad se expresan de mayor manera en el ámbito de lo rural. Así es. Solo lo doy en cifras. Para que los dominicanos sepamos, aquí hay alrededor de 15.000 porcicultores organizados. En el país, fíjense la vocación por el consumo de carne de cerdo, consumimos 90.000 toneladas métricas de cerdo. 30% de ella es importada. El resto es de producción local. ¿Tú sabes cuántos empleos genera el sector porcicultor? Alrededor de 300.000 empleos. Wow. Para una persona humilde que vive en la ruralidad, tener 2 o 3 puerquitos, sí, ese es su ahorro. Esa es su alcancía, su alcancía personal. Y yo quiero saludar la iniciativa, por ejemplo, del Banco Agrícola, que estableció una política de compensación con los productores porcinos, tantos grandes, medianos y pequeños, para compensarlos económicamente. Es una gestión del gobierno que yo le aplaudo. Ahora, miren la ironía de la vida. Y yo invito, por ejemplo, a los políticos con tanta vocación por las naderías y el argumento insuficiente, que también discutamos este tipo de temas. Miren lo que pasa con la situación del impacto que ha tenido el consumo de carne de cerdo. Los consumidores dominicanos, por prejuicios, se han trasladado a incrementar el consumo de pollo. De pollo. Inclusive, figuras políticas dominicanas se han preocupado por el tema del incremento sustancial de la libra de pollo. Y es verdad, pero quiero explicarlo. Si bien es cierto, el sector porcicultor ha sido impactado, el sector avícola se ha beneficiado de ese proceso. ¿Por qué? A los que venimos de barrio.
yo que orgullosamente vengo de un sector popular, el pollo vivo, el pollo matado, es el de consumo masivo en la gente, no el que va al supermercado. El vivo está a 48, el matado a 60, pero tú en cualquier supermercado puedes adquirir fácilmente el pollo entre 70 y 71 pesos. Eso es importante. Ahora, ¿qué ha significado para el sector avícola? Estamos consumiendo 600,000 pollos diarios. Eso se traduce en más o menos 18 millones de pollos al mes. Es decir, mientras el sector porcicultor, que es ayudado por el gobierno, es impactado por la peste porcina africana, tenemos un sector avícola... Por descuido del gobierno, Guido. Que no. Eso creció por descuido, porque días antes de que Estados Unidos diera la voz de alarma, el director de ganadería dijo que los animales estaban sanos, todos. No, mira, si bien es y entonces dicen otros que se sabía desde mayo y es a final de julio cuando nos enteramos de que tenemos la fiebre porcina. Mira, cualquier tipo de responsabilidad, ojalá genere consecuencias. El hecho práctico es hacer una lectura desde el punto de vista del balance del primer año del gobierno, cuáles son las consecuencias que tiene en la economía dominicana y en el sector productivo. Hay otro componente que me llama la atención, la readquisición del 49% de la refinería dominicana de petróleo. Eso es una acción positiva del gobierno. ¿Por qué? Mira, desde el año 2010, las anteriores autoridades decidieron vender el 49% de Refidonza. ¿A quién se la vendieron? A PDVSA. En un país como el nuestro, que importa petróleo y que estamos sometidos todos los viernes al dolor de cabeza de los incrementos de precio en el sector, yo debo decirle que este gobierno, en medio de una dificultad, está gastando más o menos 500 millones de pesos al mes. Eso significa 55 y tantos millones de pesos diarios. ¿Por qué? Porque sabemos el impacto que tiene en la economía dominicana el incremento sustancial de los derivados del petróleo. Y aunque el sector rural hay mucho mayor consumo del diésel, sin lugar a dudas el tema de la gasolina nos perturba. El hecho de que adquirimos Refidonza tiene una significación especial. Miren por qué. Porque desde el año 2015, Venezuela, y por vía de consecuencia, quien hacía operaciones internacionales con PDVSA, corría el riesgo internacional de una sanción, porque el gobierno norteamericano había dicho, por un conflicto que ha tenido no solo con esta administración, sino con la administración de Chávez. ¿Y qué teníamos nosotros como gobierno? Primero, que dependemos de la política de importación, pero en segundo lugar no podíamos hacer ningún esfuerzo de expansión en el tema de Refidonza. Yo saludo al gobierno en esa dirección. Ahora, ¿cuáles son los aspectos que a mí me llaman la atención del gobierno? El gobierno que yo he trabajado y que voy a defender. Yo tengo dos perturbaciones. ¿Cuáles son? La primera, que me llama muchísimo la atención, el incremento significativo de los artículos de primera necesidad. Aquí en la televisión hablamos con un lenguaje técnico, pero es allá abajo, en el barrio, en la marginalidad social, que el pollo, que el pan, que el huevo se incremente sustancialmente. Lo digo porque el ciudadano de a pie poco le importan los argumentos técnicos. Claro. Lo que quiere ir al mercado, al supermercado, a consumir barato. Y en el registro de un partido como el nuestro, que es heredero de la vieja casa, porque nosotros tenemos un origen histórico. Frente a eso debo decir lo siguiente: las principales impugnaciones que siempre se hacen en las gestiones nuestras tienen mucho que ver con la falta de destreza desde el punto de vista económico. El conflicto del 84, que fue como consecuencia de un pacto con el Fondo Monetario Internacional en medio de una Semana Santa, había un acuerdo sombra, en primer lugar, y la crisis del 2003 con el hoyo bancario. Y frente a eso yo saludo el hecho de que tengamos autoridades que tienen las destrezas, las capacidades y las potencialidades, tanto el gobernador del Banco Central, el ministro de Economía, como el ministro de Hacienda, que han hecho una buena labor. Pero a mí me preocupa profundamente el tema del alza de los precios. Segundo tema que me preocupa. Tiene un componente de carácter político. Una parte importante de los compañeros y compañeras que tienen méritos, calidades, competencias, entienden que no solo ya tienen 16 años fuera del gobierno, tienen 17. Porque 16 años abajo y uno que tenemos en el gobierno y no han sido insertados en la nómina pública, eso genera un nivel de perturbación. Sin embargo, yo me he animado desde el punto de vista personal y estoy caminando todo el país. Ayer estaba en Barahona, explicándole abajo a los compañeros este proceso, lo que ha implicado tomar el gobierno en la actual situación que describí anteriormente. Pero fundamentalmente no perder la fe. Y que hay acciones del gobierno que tenemos que salir a defender con responsabilidad en el barrio, en el callejón. Claro está, los compañeros y las compañeras se sienten molestos cuando ven que su rival político, que por 16 años le sacaba la lengua, o en el centro de votación siempre tenían discusiones, todavía preservan una posición a la que tienen derecho.
ejercemos una posición en el aparato gubernamental y el compañero o la compañera de nosotros no ha sido de una forma u otra incorporado al servicio público. Esos son inconvenientes que me llaman a mí profundamente la atención. Y otro elemento. El presidente de la República, en un acto de racionalidad, nobleza, ha establecido la posibilidad de que impulsemos un gran pacto. Pacto político, que implica la incorporación de actores en el marco del liderazgo social, económico. Hay aspectos ahí que, aunque hay una buena intención del presidente de la República, que ya desde el PLD me han dado una señal extraña. Porque todos los sectores han dicho sí, estamos en capacidad de colaborar, porque hay reformas que son fundamentales. Yo hablo, por ejemplo, de dos que me tocan la atención bastante. Tanto la actitud de transformar el rol del Ministerio Público, que eso es importante, fundamental, el tema de modificar el Estatuto de la Contraloría y otras reformas pendientes como la Ley de Hidrocarburos, que también vale la pena. Pero ya he visto en el PLD una señal de politizar el proceso, diciendo, vamos a enviar la convocatoria al comité político para que el comité político decida nuestro rol. No, el interés del país tiene que estar por encima de las agendas partidarias. Y aquí hay temas fundamentales que el país tiene de una forma u otra que resolver. En el caso del gobierno, a mí me alienta el esfuerzo del equipo que gobierna con el presidente Luis Abinader. Creo que el tema de mayor significación en la sociedad dominicana ha sido tener un Ministerio Público independiente y la figura más popular del gobierno se llama doña Miriam Germán Brito y qué bueno que eso pase. Pero nos quedan muchas cosas por hacer, hay esfuerzo que hay que seguir impulsando, hay pifias que los primeros meses no las toleraban por inexperiencia, pero reiterarlas es un error y hay que seguir avanzando en ese vínculo de aproximación entre la gestión pública y la gente, porque al final de la jornada usted tiene que gobernar para la gente, no para las redes. Y hay de aquel político que caiga en la trampa de que su actuación pública esté sometida a los vaivenes de las redes sociales. Guido, vamos a pasar a otro tema, pero el PRM nunca dijo en campaña sus intenciones de hacer una reforma constitucional. En el programa de gobierno sí está consignado. Y después, mira, nunca lo vimos, ni nadie lo vio, o lo pasó desapercibido, porque en el momento que el PLD, en el gobierno anterior, intentaba hacer una reforma, fue arduamente criticada. Y el tema del Ministerio Público, que es el móvil principal, cuando eso llega al Congreso, Guido, y quienes van a votar, sería lo mismo. Okay. Quien más garantizará el Ministerio Público que tenemos, de la forma que lo tenemos, es el propio presidente Abinader. También esa reforma de 12 puntos tan ambiciosa, sin precedentes, ¿es momento para lograrlo y le añado a eso a una reforma fiscal o a algún pacto fiscal? Ok, vamos por partes. Lo primero es que sí, el tema de adecuación de la Carta Fundamental estaba incorporado en el programa de gobierno. El presidente ha querido colocar sobre los rieles el tema de las 12 reformas pendientes, no para hacerla toda junta, sino producto de un gran pacto donde se reflexione y se incorpore aspectos importantes, porque lo cierto es que la Carta Fundamental tiene un rezago histórico en el país. ¿Y tiene posibilidad, Guido, eso de bueno, no tiene los votos? Bueno, pero hay... No solamente los votos, sino... Estamos en una sociedad donde el país también tiene la capacidad de observar el nivel de madurez de su clase política. La Constitución, y no se habló mucho de que no se mira puede lo que pasa. votar. Lo que pasa, Jacqueline, es que aquí hay un prejuicio histórico respecto de la reforma constitucional. Miren por qué. Porque tradicionalmente se ha utilizado para fines de reelección. Como no es el tema en discusión, hay un avispero natural diciendo cuál es la intención oculta. Aquí no hay una intención oculta. Díganme ustedes, si es posible que los dominicanos y dominicanas tengamos que esperar todos los años una partida de recursos especiales, por ejemplo, para darle dinero al Ministerio Público. La Procuraduría se le entregó 1.900 millones de pesos. Y yo quiero decirlo aquí para que la gente entienda. Aquí hay una Procuraduría con buena intención, pero le falta personal para los temas pendientes. Sí. Claro, y hay que decírselo. Entonces, frente a ese acontecimiento, siento que es importante tocar el tema de las reformas pendientes. Desafortunadamente, si hay un sector político que coloca el interés puramente coyuntural sobre una agenda de nación, que la sociedad reaccione frente a eso, en ese mismo orden. Mire, Jacqueline, nadie le pasa por la cabeza hacer una marrullería más allá de lo que consigna el presidente en función de las 12 reformas, porque está muy reciente en la memoria del colectivo nacional la intención indelicada
del partido político desplazado del poder cuando convocó en el Congreso Nacional una reforma. Ahora, como se necesita una mayoría especial, ¿verdad? Porque el PRM per se no tiene los números suficientes para transformar eso, el país comienza hoy una fase de discusión, de conversación, de entendimiento, y yo apuesto a que el nivel de madurez de la clase política se coloque por encima de los intereses. ¿A qué va a jugar el PLD? A perturbar el interés, a creer que este es un momento... Pero tal vez no, como ellos la querían modificar antes, ahora... No, pero ellos la querían modificar por otros objetivos. Bueno, ahora, yo no me imagino al PLD apoyando el estatuto del Ministerio Independiente, que le ha perjudicado tanto a ellos. Sin embargo, una inconsistencia, porque el proceso de profesionalización del Ministerio Público comenzó en los gobiernos del PLD. Y si quieres ser consistente frente al país, tiene que darle continuidad. Claro. Hay que hacer así, ¿eh? Y la sociedad observa. Mira, el problema de los políticos dominicanos, salvo excepciones, es que creen que el mundo es la parte Pero Guido, y no sería lo mismo, porque al final, ¿quién votaría para elegir ese Ministerio Público Independiente? Es decir, es que sea inamovible esos 4 años, pero ¿quién elegiría a los integrantes? No, yo soy de los que promueve un mecanismo de selección diferente. Por ejemplo, nadie del poder sea del poder. Y hay que reconocer que la actitud del presidente de la República de decir, miren, yo podía colocar a un político en la Procuraduría, pero no, coloqué a una persona independiente. Yo creo que el mecanismo de designación del procurador, de la procuradora, por un mandato constitucional, pero el presidente de la República lo que está diciendo, vamos a modificar el Ministerio Público para que el mecanismo de elección de la cabeza del Ministerio Público, en este caso procurador o procuradora, sea diferente, para despolitizar este proceso. Y recaiga sobre cómo. Otro mecanismo institucional. Por ejemplo, yo creo que los procuradores o jefe, cabeza del Ministerio Público, hay que designarlo fuera del marco de los 4 años de gobierno, para que nadie crea que la designación está íntimamente vinculada con la política de persecución que se deriven. Yo creo que el Ministerio Público tiene que ser independiente. Por ejemplo, yo pienso que el principio de incompatibilidad tiene que preservarse, que usted no puede ser activista político y miembro del Ministerio Público. Aquí hay muchísimas personas, activistas políticos de todos los partidos que están en el Ministerio Público. Nadie del poder cede. Pero, y lo que está haciendo el presidente es un gesto de buena voluntad. ¿Y de dónde vamos a sacar esa gente, Guido? Porque aquí generalmente las personas tienen simpatías y muchos de los que están en las altas cortes dicen que tienen simpatía, que son gallos tapados. ¿Cuáles fueron los resultados de esa distribución política? Un descreimiento. ¿Qué pasó en el Tribunal Superior Electoral? ¿Qué pasó en la Junta Central Electoral? ¿Qué pasó en la Cámara de Cuentas? Tenemos que asimilar esa experiencia. En la medida que la política sea un reparto vulgar, las cosas no van bien. ¿Qué quiero decir? No me quiero ir de aquí sin decir lo siguiente. A propósito de ese tipo de reforma. Yo soy una persona que admira a la mayoría de los miembros de la Junta Central Electoral, porque su hoja de vida es de personas correctas. Sí. Yo estoy insatisfecho, molesto como ciudadano por la ratificación en la Dirección General de Elecciones de la Junta Central Electoral del señor Mario Núñez. ¿Por qué, Guido? Porque es una vagabundería que le digan a este país que quien era director de elecciones en el proceso de posposición de las elecciones, gastamos 5,000 millones de pesos de tu bolsillo y del mío. Y ese señor, de manera descarada, se presenta y el Pleno de la Junta lo ratifica. Mi querido amigo presidente de la Junta Central Electoral, demás miembros, a partir de mañana, mediante acto de alguacil, le estoy comunicando que voy a impugnar todos los actos que emanen de la Dirección General de Elecciones. Ese señor está sometido a la Procuraduría General de la República por un proceso penal. 4 extitulares y 8 funcionarios. ¿Usted se imagina que en este país pongamos en Conani un pedófilo? O le demos a es algo así, es el símil. El símil. O le demos a Morrobel el Premio Nacional de Literatura. Por el amor de Dios. En ocasión de la discusión que se generó en el Consejo Nacional de la Magistratura, ¿ustedes recuerdan el match de doña Miriam Germán Brito con el ex consultor jurídico de allá? Que quería ser miembro del Tribunal Superior Electoral. Le dijo, no, pero espérese, aquí hay una responsabilidad compartida. Usted no puede ser la persona que fue consultor jurídico durante un desastre y aspirar al Tribunal Superior Electoral. Señores, mantener a Mario Núñez como director general de elecciones nos va a perturbar el proceso. Ese es un hombre que está desacreditado, que está en un proceso penal. Y nuestra Junta Central Electoral quiere decir que organice las elecciones. Con el cariño de siempre, con el afecto de siempre, le voy a impugnar todos los actos que emanen de la Dirección General de Elecciones mientras Mario Núñez sea el titular.
Guido, tú tienes unos papeles ahí de unas compras Sí. sin licitación Sí. en salud pública. Sí. Aquí la gente habla mucho, dice que, bueno, la clase política hay corrupción. Es verdad, hay corrupción y la clase política no se ha comportado. Documento público de conformidad con la ley de libre acceso a la información pública. No es por mi condición de vinculado al gobierno. Es una persona que cree en la legalidad. En ocasión del caso Pulpo, donde hay un ministro, ex ministro de Salud Pública procesado, que se dictó una medida contra él. En ocasión de eso, como resultado de la Semana Santa del 2013, se hizo una licitación entre comillas, nunca se ejecutó. 2013. Sí, 2013. Una Semana Santa para medicamentos de Semana Santa y enfermedades de alto riesgo. Pero se hizo la licitación. Nunca se hizo. ¿Y entonces? Ahí está. No, pero si no se hizo, no se hizo, Guido, pero ¿qué fue lo que pasó? No, que no se hizo Ajá. la licitación, pero se convocó. Sí, claro. Ok. Aquí está, certificado por Contraloría General de la República. Certificado. Enviado ya a la Cámara de Cuentas. ¿De qué estamos hablando en recursos, Guido? Bueno, el monto de la licitación era de 1.000 y tantos millones de pesos. Para Semana Santa. Sí, para lo dulce. Cuidado. Y hay una dice medicamentos de alto riesgo. Y hay una relación de empresas del sector privado que sin licitación fueron beneficiadas. Yo estoy mandando esto a la Cámara de Cuentas para que me lo ratifique y que siga el proceso. Empresas importantísimas, de mucho prestigio. Las más importantes están aquí. Aparecen sus nombres, certificado por Contraloría. Ya fueron investigados por el PETCA, porque hay que decirlo que esto nace como resultado de una solicitud de una persona. ¿Quién es la responsabilidad? ¿Y del laboratorio que vendió los medicamentos o de quién quien se lo compró sin licitación, Guido? ¿Cómo es la cosa? ¿Y tú crees que una persona racional y civilizada que conoce los alcances de la ley de compra y contrataciones va a venderle, entre comillas, salud pública sin saber cuáles son las consecuencias? Mire, ¿a solicitud de quién? Para que después no digan que es política. ¿Usted conoce a Wilson Camacho? Sí. Bueno, lo he visto en la prensa. Bueno, es el director del PETCA. El PETCA, sí. Pues, es a solicitud. ¿Ustedes ven? Para que después no digan que es persecución política o interés. Tuve la prudencia. Eso es del 6 de mayo del 21. Tuve la prudencia de no citar las empresas farmacéuticas, pero están ahí. Están ahí. Y lo van a llamar y lo van a investigar. Para que después no digan que solo son los actores del sector público. Yo quiero ver. Es complicidad del sector político de este país. Sí, pero es complicidad del sector privado también. Entonces, frente a eso, tiene que haber reacciones y consecuencias. De verdad, hay que hacerlo. Por eso es que una gran parte del sector privado empresarial estaba con la reacción. Será su negocio. Después. Será su negocio. No, y ahora andan buscándosela con Luis. Sí, porque no tienen partido. Guido, y los próximos casos, porque uno siente como que hay como un limbo, como una cuestión, como que no. No hay un limbo. No hay un limbo. Las actuaciones. La gente cree como que van lentos. En materia de persecución de la corrupción. No, porque una cosa es el ánimo que tenga cada ciudadano respecto a la persecución. Sí. Y el otro es orquestar expedientes correctos. Pero el proceso está ahí. La semana pasada, inclusive, una persona recurrió en amparo respecto de liberar de sus fondos y el Ministerio Público actuó. ¿Y qué hizo la magistrada? Ratificó. De paso, $42 millones, 600 millones de pesos. Casi 3.000 millones de pesos. Quiero decirlo, porque la verdad es que los amigos del PLD relajaban con las cifras, porque los montos que ellos manejaban no tienen precedentes. Sin embargo, la justicia tiene que actuar sin velocidad, pero con energía. Por eso yo creo que es importante hablar de una reforma integral del Ministerio Público, para que más personal asista y que actúe en la dirección correcta. Yo siempre he dicho que aquí va a faltar fiscales y tiempo para procesar todos los casos. Claro. Tanto en el ámbito de los políticos como de los guardias. Hay que recordarlo. En el ámbito de los políticos como de los guardias. Guido, en los pocos minutos que nos quedan, ¿qué tiene que hacer el gobierno en lo que le queda en los próximos 3 años para garantizar la continuidad del partido y que rompa la yetatura de que nada más es un solo periodo? Mira, yo estoy convencido de que el gobierno tiene 2 tareas pendientes. El tema de contribuir a que el proceso de crecimiento se desarrolle en el marco de mayor igualdad.
Porque uno de los grandes debates que se tiene en toda América Latina, producto del sello del gobierno anterior, tenía que ver de la noción de crecimiento. La pregunta es que cuando la economía crece, ¿quiénes crecen con la economía? Porque el proceso de crecimiento dominicano ha sido crecimiento con desigualdad. Y a mí, quizás por mi origen, por mi naturaleza, creo que los sectores populares tienen que ser impactados de manera positiva por el fenómeno de crecimiento. Que la gente sepa allá abajo, en la marginalidad social, en la pobreza, que la democracia para ellos también significa un nivel de desarrollo social y económico. ¿Y tú crees que se va a lograr ahora, Guido? No, yo pienso que el gobierno ya salió de la situación de dificultad, está reorientando la economía. Y las políticas sociales del gobierno tienen que priorizar a la gente humilde, los de abajo. No solo porque este es un partido con un voto fuerte en los sectores populares. Miren los resultados. ¿Dónde ganamos los sectores populares? Hay que gobernar para todo el mundo. Pero el principal elemento de perturbación de la democracia en el siglo XXI no es el tema ideológico, es el tema de los sectores excluidos que sienten que la democracia no les funciona y hay una reacción. Pregunten hasta en Chile, que era un modelo referencial para toda América Latina, lo que pasó. La economía creció, pero excluyó a mucha gente. Y eso pasa con el fenómeno de la República Dominicana. Entonces, frente a eso, el principal desafío del gobierno tiene que ser garantizar que el proceso de transformación llegue a los más humildes del país. Guido Gómez Mazara, como siempre. Usted me da un minutito. Sí, como no, solo un minutito. Y yo 30 segundos. Sí, Guido bueno. dice que tú quieres ser presidente, que tú andas dando unas charlas muy interesantes, por cierto, pero como que hay un trasfondo de que tú te vas a presentar como candidato en el 24. No, yo ¿Tú te tienes digo la condiciones, respuesta. verdad? Te digo la respuesta. Ajá. Yo no estoy aspirando todavía. Ok. Quiero, antes de irme, decir lo siguiente. El día de ayer murió en París Máximo López Molina. Yo quiero aprovechar la parte final del programa. Fundador del MPD. Yo pensé que había muerto. ¿Qué edad tenía? 96 Guido? años. Yo lo vi hace 4 años en París. Debo decir, por tema familiar, pero sobre todo por su contribución en épocas de mucha dificultad en este país, darle mi solidaridad y mi agradecimiento a una generación que los jóvenes en este país ya no tienen referencia a ese tipo de personas, pero con su sacrificio contribuyeron a transitar el camino de la democracia. Fue el fundador del MPD. Sí, correctamente, e enfrentó a Trujillo. En aquella tesis de resistencia interna a Trujillo siempre, Máximo López estuvo ahí e hizo un levantamiento en Cebico, en Cotuí. Salió del país durante los gobiernos de Balaguer y jamás volvió a República Dominicana. Pero honora la memoria de Máximo López. Muchísimas gracias, Guido Gómez Mazara. Gracias, Guido. Nos vamos a comerciales a la recta final del Telematutino 11.